Buenas tardes, yo soy Linda Díaz. Yo soy Valentina Parra. Yo soy Marlon Moreno. Yo soy Luis Ibargüen. Yo soy Kevin Gómez. Yo soy Gabriela Zúñiga. Yo soy Lina Cerrato. Y hoy les vamos a presentar el sistema cardiovascular. En Video. Sistema cardiovascular. ¿Qué es el sistema cardiovascular? Es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para trasladar dentro de su organismo elementos nutritivos, metabólicos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. Este sistema se encuentra compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón es la bomba muscular que proporciona la energía para mover la sangre por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares que conforman el sistema de tubos elásticos de nuestro cuerpo por donde circula la sangre. La sangre es el contenido líquido que circula por los vasos y sus principales componentes son el oxígeno y nutrientes. Básicamente, el sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo nuestro cuerpo. Otras de sus funciones es transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. También distribuye los nutrientes a todos los tejidos y células de nuestro organismo. Transporta sustancias hasta el hígado para que sean metabolizadas por este mismo. Distribuye las hormonas que se producen en las glándulas de secreción interna y protege al organismo frente a las agresiones externas de bacterias y virus, haciendo circular por la sangre leucocitos y anticuerpos. Células sanguíneas. Tenemos los glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Estos se componen principalmente de hemoglobina, que es una sustancia rica en hierro, cuya función es transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de las células del cuerpo, y su tamaño, forma y flexibilidad les permiten introducirse en espacios pequeños. Los glóbulos blancos, leucocitos, son los encargados de defender al organismo frente a las infecciones. Estos se producen a partir de las células madre en la médula ósea, donde se almacenan y se liberan al torrente sanguíneo cuando el organismo lo necesita. Las plaquetas o trombocitos son las células que previenen la hemorragia con la formación de coágulos. Las plaquetas se acumulan en las heridas provocando una contracción del vaso sanguíneo y tras una serie de reacciones químicas y junto con los factores de coagulación que intervienen, se unen entre sí y forman un coágulo de fibrina que detiene definitivamente la hemorragia. ¿Cómo inicia nuestro sistema vascular? Debemos recordar que este sistema es un circuito cerrado, de donde se dividen dos diferentes recorridos que parten desde el corazón. El primero recibe el nombre de circulación pulmonar o circulación menor, que se refiere a un circuito de un recorrido corto. Este va desde el corazón, donde las arterias pulmonares son las encargadas de llevar la sangre directo a los pulmones, donde van a realizar el intercambio de sustancias a través de los capilares y devolverla otra vez hacia el corazón. Como segundo recorrido tenemos la circulación sistémica o circulación mayor. Esta transporta la sangre desde el corazón saliendo por la arteria aorta hacia el resto del cuerpo a una presión de 125 milímetros de mercurio, repartiéndose así en todos los órganos por el sistema arterial. Seguido de esto, pasan los lechos capilares y hace su intercambio de nutrientes y desechos para regresar por el sistema venoso. La sangre se colecta en vénulas que se combinan gradualmente con venas de mayor grosor hasta entrar al corazón por las vías principales. Ahora veremos los tipos de vasos sanguíneos. Las arterias son las encargadas de transportar la sangre ya oxigenada anteriormente en los pulmones fuera del corazón hacia el resto del cuerpo. Las arteriolas. Estas son las ramas más pequeñas del sistema arterial, las cuales liberan la sangre hacia los capilares. Las venas transportan sangre rica en CO2 de regreso hacia el corazón.
Las vénulas son pequeños vasos sanguíneos que conforman el sistema venoso y cumplen la función de retornar la sangre que ya ha realizado el intercambio de sustancias en los capilares de vuelta a las venas. Capilares. Son los vasos sanguíneos más pequeños del organismo. Están presentes en el sistema arterial y venoso, conectados en una forma de red. Su función consiste en el intercambio de líquidos, electrolitos y demás sustancias en la sangre. Existen dos tipos de capilares, venosos y arteriales. A través de capilares arteriales llegan el oxígeno y los nutrientes a los tejidos y por medio de los venosos se eliminan los desechos tisulares. Estructura de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están encargados de llevar la sangre que sale del corazón a distintos órganos del cuerpo. Llevan sangre rica en proteínas. Los vasos sanguíneos están conformados por arterias, capilares y venas. En la estructura de los tres vasos sanguíneos encontramos tres capas diferentes. Túnico, capa externa, donde las arterias y las venas tienen en común un tejido conectivo y fibra elástica. Los capilares no tienen capa externa. En la segunda, túnico, capa media, las arterias y las venas tienen en común músculo liso y fibra elástica. Los capilares no tienen capa media. Y en la tercera, túnico, capa íntima, las arterias y las venas y por último los capilares tienen en común endotelio y una membrana basal. Circulación capilar. Los capilares son vasos sanguíneos de menor diámetro. Su pared está formada por una sola capa endotelial. Tiene un tamaño de 7 a 10 micras. Los capilares absorben en los pulmones oxígeno del aire que inhalamos hacia el torrente sanguíneo, liberando el dióxido de carbono para que sea exhalado en el resto del cuerpo. La cantidad de sangre que fluye a través del lecho capilar depende fundamentalmente de la resistencia del flujo sanguíneo. En las pequeñas arterias y arteriolas que suministra la sangre al lecho capilar, así como la vasoconstricción que disminuye el flujo sanguíneo del lecho capilar, mientras que la vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo. Hay tres tipos de capilares endoteliales: los capilares continuos, los capilares perforados o fenestrados y los capilares discontinuos. Los capilares continuos son aquellos en los que las células endoteliales están estrechamente unidas entre sí. Se encuentran en los músculos, los pulmones, en el tejido adiposo y en el sistema nervioso. Los capilares perforados se caracterizan por la presencia de amplios poros intercelulares entre 800 a 1000 astros. Se encuentran en los riñones, glándulas endocrinas y los intestinos. Los capilares discontinuos se encuentran en la médula ósea, en el hígado y en el vaso. En el intercambio de líquidos capilar interviene la presión hidrostática capilar e intersticial y la presión osmótica. Sección transversal. La sección transversal se puede ver evidenciada mediante un corte transversal de una manera horizontal, donde se van a ver incluidos todos los vasos sistemáticos del cuerpo. Cuando hablamos de superficie transversal, en el caso de las venas y las arterias, en las venas va a ser mucho, pero mucho mayor que en las arterias. Pasando al flujo sanguíneo, la velocidad de ese mismo flujo va a ser inversamente proporcional a la superficie vascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre mayor sea las estructuras vasculares, obviamente mayor va a ser su superficie transversal. Tocando el tema de los vasos sistemáticos, se puede medir mediante centímetros cuadrados, en donde la aorta oscila en 2,5 centímetros cuadrados, las pequeñas arterias que oscilan en 20 centímetros cuadrados, las arteriolas en 40 centímetros cuadrados, los capilares en 2500 centímetros cuadrados, las vénulas en 250 centímetros cuadrados, las pequeñas venas en 80 centímetros cuadrados y por último las venas cavas que oscilan en 8 centímetros cuadrados. Haciendo un pequeño paréntesis en las pequeñas venas, ellas actúan como reservorio, como almacenador de sangre. Esto explica su gran tamaño
que después de los capilares ellas pasan a almacenar la sangre para ser redistribuida por todo el sistema cardiovascular. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Laplace. En la ley de Laplace, cuando ya nos adentramos un poco en el tema y hablamos sobre tensiones, él decía que la tensión en la pared de un vaso va a ser la fuerza que se opone a la distensión o estiramiento que produce la sangre en su interior, dependiendo de la presión. Según Laplace, la tensión transmural circunferencial, la cual es la que tiende a estirarse, a estirar las fibras musculares para evitar cualquier tipo de fisura mediante la pared vascular, va a ser directamente proporcional al radio intraluminar del cilindro del vaso. Esto se va a multiplicar por la presión transmural dentro de la misma e inversamente proporcional al grosor de la pared vascular. Esta ideología se da mediante la fórmula T, que significa tensión, que va a ser igual a la AP, que es presión, por R, que es radio. También hablamos sobre el equilibrio de tensión y presión, que esta ley va a depender 100% del radio. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más pequeño sea el radio, obviamente menor van a ser las tensiones necesarias para generar un equilibrio en las presiones. Pero cuanto mayor sea el radio, se puede evidenciar una mayor tensión en la pared de una determinada presión interna del flujo sanguíneo. Un ejemplo claro de esta ley es en el caso de las aortas. Como sabemos, tiene una dimensión bastante amplia. Aquí se desarrolla mayor tensión porque tanto presión como radio van a ser mayores, pero en el caso de venas y capilares sería menor tanto en venas, que tienen menor presión, como en capilares, que tienen menor radio. Vamos a hablar sobre las presiones. Hay que decir que todos los puntos del sistema circulatorio tienen una presión y generalmente es mayor a la atmosférica con una persona acostada. Un ejemplo de esto sería una arteria a 100 milímetros de mercurio, por lo que podríamos decir que en la arteria hay 100 milímetros de mercurio más que en la atmósfera. Las presiones del sistema circulatorio van a ir variando de acuerdo a su ciclo, es decir, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo por la aorta con una presión aproximadamente de 100 milímetros de mercurio, va a ir disminuyendo hasta una presión de 17 milímetros de mercurio y en el retorno venoso hasta 0 milímetros de mercurio. La presión en capilares puede oscilar desde 35 milímetros de mercurio en un extremo arterial a 10 milímetros de mercurio en el extremo venoso y van a tener una presión media de 17 milímetros de mercurio. La presión se va a ver relacionada con el flujo y la resistencia. Entonces, el flujo va a ser determinado por dos factores: la diferencia de presiones entre los extremos del vaso, y lo llamaremos como gradiente de presión, y el impedimento que el flujo sanguíneo encuentre, o sea, la resistencia vascular, que a menor diámetro del vaso va a haber mayor resistencia sanguínea y a mayor diámetro va a haber menor resistencia. El flujo sanguíneo se puede medir mediante la ley de Ohm, o sea que el flujo va a ser igual a la diferencia de presiones, o sea que restamos las presiones de los extremos sobre la resistencia del vaso sanguíneo. Por consiguiente, el flujo va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, se nos ha acabado el video, pero no importa, seguiremos con la exposición a continuación.